internacionales o transnacionales. ¿Ya? Y en el mercado, ¿ya?, se llevan a efecto las transacciones entre oferentes y demandantes. ¿Ya? Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, entre los factores capital, tierra, trabajo, tecnología e información. ¿Les incomoda el tema de la abreviatura? ¿No? Ya. Es que todavía no entendemos bien la abreviatura. Capital, tierra, trabajo, tecnología e información. Ya. ¿Ya? Bueno, en el mercado de factores, por ejemplo, el capital, que es un elemento importante del proceso productivo y de la función de producción, ¿ya?, el capital se mueve no solo en el mercado nacional, internacional y transnacional. Y por el capital existe tanto un proceso de oferta como de demanda. Por lo mismo, entonces, este capital tiene un precio, y el precio del capital es lo que se conoce como la tasa de interés. ¿Ya? La tasa de interés entonces se determina a partir de una relación de demanda por dinero, ¿ya?, dinero, una demanda por dinero y una oferta por dinero. Entonces acá tenemos la tasa de interés, aquí vamos a tener la cantidad de dinero demandada. ¿Ya? Se supone que en algún minuto va a haber un equilibrio entre la tasa de interés, que es el precio del dinero, y la cantidad de dinero que existe en la economía. ¿Quién determina la cantidad de dinero que existe en la economía? El Banco Central de Chile. ¿Ya? Se calcula una base monetaria y esa base monetaria debe permitir la liquidez o la compra y venta de todos los bienes y servicios, de todas las transacciones que se realicen a nivel nacional. O sea, determinar la base monetaria para la región de Coquimbo no es un hecho menor, digamos. Asumamos que en la región de Coquimbo viven aproximadamente 500.000 personas. ¿Ya? 500.000 personas, de las cuales son personas económicamente activas, no menos de 450.000. Asumiendo que la población infantil no es una población económicamente activa, 450.000 personas que realizan a lo menos 4 o 5 transacciones diarias. Si ustedes revisan lo que han hecho en el curso del día de hoy, a lo menos 4 o 5 transacciones hay, porque compraron el desayuno, el almuerzo, no sé, hicieron alguna actividad de transporte, se movilizaron, etc. Más o menos se entiende el concepto, ¿no es cierto? Bueno, vamos a suponer que es por 5. O sea, hoy día se realizaron 2 millones. Hoy día se realizaron aproximadamente 2.250.000 transacciones. Y voy a suponer que cada transacción que se realizó fue por un promedio, un número, digamos, aleatorio, ¿ya?, de 2.000 pesos. O sea, se transaron 5.500
No, 5 No, millones. Me faltan los 5.000 millones. ¿Ah? Son 5.000 millones. 5.500 millones. Ahí. Ese. ¿Ah? O sea, eso es lo que se necesitó para efectuar las transacciones que hoy día se llevaron a cabo aquí en la ciudad de La Serena. Perdón, en la región de Coquimbo. 5.500 millones. Si eso, la base monetaria no puede ser una base monetaria, digamos, nominal diaria, sino que tiene que ser con proyección, digamos, a futuro. Si esto se proyecta, ¿ya? Voy a suponer por 15 días, ¿ya? Como vamos a cifra redonda para no complicar la operación, sería 55.000 millones de pesos. ¿No es cierto? Creo que no me equivoco, ¿no? Una Teletón. ¿Dónde te entró? ¿Ah? ¿55 millones? Sí, po. Si la última hizo como 40 y tantos mil millones. Ya. Casi 50.000 millones. Bueno, imagínense lo que significa para un país. O sea, si esto estamos hablando solamente de la región de Coquimbo, ¿ah? Estamos hablando de pesos. Ahora, veamos eso a nivel país. Bueno, los números van a crecer de manera sustancial. Pero seamos más aterrizados. Se necesitan entre 55.000 y 60.000 millones de pesos para sostener el movimiento de transacciones que se llevan a cabo durante un día. A ver. Ahora, ¿qué Durante sucede? 10 días. ¿Ah? Durante 10 días. Durante 10 días. Claro. Ahora, ¿qué sucede? De que estos 55.000 millones, cuando no existían las tarjetas, ¿ya? Eran billetes y monedas en libre circulación. Con la introducción del sistema de tarjetas de crédito, ¿ya? Se asume de que aproximadamente esto se produjo en un 50%. O sea, estamos hablando aproximadamente de 27.500 500. millones de pesos. O sea, ustedes se dan cuenta que eso es una suma, no digo inimaginable, porque esa plata, si ponemos un billete sobre otro, de 20.000 pesos, lo más probable es que sea una cancha de fútbol, digamos, en donde tenga una altura de aproximadamente entre 80 a 1 metro de altura, digamos, ¿ya? Con eso, teóricamente estaríamos cubriendo todos los requerimientos de dinero de la región. Ahora bien, ese recurso, estamos hablando del factor productivo capital, ese recurso tiene, aquí tendríamos entonces 27.5 miles de millones, 27.5 miles de millones de pesos. Okay. El Banco Central fija la tasa de interés y dice la tasa de interés sugerida es un 2.25%. O en otros términos dice el precio del dinero, ¿ya? Es un 2.25%. ¿Qué significa el precio del dinero? ¿Ya? Significa una relación entre lo que nosotros en economía llamamos el valor actual o valor presente versus el valor futuro, ¿ya? Más conocido, ¿ya? Como renta del capital. Renta del capital. O sea, de estos 27.500 millones, ¿ya? Parte importante de eso
va a ser destinado, ¿ya?, por parte de la ciudadanía a tres conceptos que nosotros vamos a estudiar en los próximos días: consumo, ahorro e inversión. Consumo, ahorro e inversión. ¿Cuánto vamos a destinar de la cantidad de dinero, ¿ya?, billetes y monedas en libre circulación o en expresión plástico, cuánto vamos a destinar al consumo? Eso va a depender de lo que se llama o se conoce como la propensión marginal a consumir. Es decir, cada persona tiene una motivación para incorporarse al proceso de consumo en el mercado. ¿Cómo se llama? Entonces, propensión marginal a consumir. Profe, ¿y eso que decía ahí que era? Ahorro. PMGC. No, al lado. ¿Esas Este tres es cosas? consumo. Consumo. ahorro. Consumo, ahorro y inversión. De eso hablamos en la primera sesión, parece. Sí. Sí. Nosotros llamamos que dice valor actual y abajo PP. Para el futuro. Valor presente, Valor valor presente. actual, valor presente. Voy a tratar de corregir el tema de las abreviaturas porque... Sí, porque no las conocemos y pasa la siguiente palabra y ya uno se olvidó quién es. Sí, de verdad. Bien. Bueno, Profe, ahí en la propensión al consumo, el consumo es todos los gastos que uno tiene para subsistir. ¿Todo cae dentro del consumo o se diferencian los gastos? no, esto tiene que ver con los puntos de referencia. Ya. Ah, no es lo requerido para vivir, lo básico para vivir. No, esto tiene que ver con los puntos de referencia. Ah. La propensión marginal a consumir tiene que ver con los gustos y preferencias de las personas. Entonces, por ejemplo, las personas se comportan de la siguiente manera. ¿Ya? Las personas tienen, si tienen un bien A y tienen un bien B, supongamos que esos fueron los únicos dos bienes que existen en la economía. La vez pasada parece que conversamos el tema. O consumen solamente A o consumen solamente B, o consumen una combinación entre A y B. Entonces, en este punto de intersección hay una curva que denota la propensión que tiene la persona. Y la propensión al consumo en ese punto debiera ser aproximadamente como es el intersecto, digamos, ¿ya? Prácticamente este es un ángulo de 90 grados, como es el intersecto. La propensión marginal a consumir es aproximadamente un 0,5. ¿Ya? O sea, un 50% de todo lo que nosotros tenemos en dinero y efectivo lo dedicamos a consumir. El ahorro, ¿ya? El ahorro tiene también una curva exactamente igual, o sea, usted puede tomar una decisión entre consumir o ahorrar. ¿Ya? Hay personas que destinan todos sus recursos al consumo, no tienen capacidad de ahorro. ¿Ya? Hay personas que destinan una parte de su ingreso al consumo y tienen alguna capacidad de ahorro, entendiendo que esa capacidad de ahorro está asociada, digamos, por ejemplo, a la compra de un bien raíz. Voy a asumir de que el pago de un dividendo va en esa dirección. Por lo tanto, aquí en el caso del consumo también tenemos un nuevo intersecto y podríamos decir entonces que la propensión marginal al ahorro es un 50%.
Cuando una persona tiene, por lo mismo entonces, la propensión marginal, la propensión marginal a invertir es igual a 0. ¿Por qué? Porque aquí se agotaron los recursos, ¿no es cierto? ¿Nosotros nos gusta cuánto es? ¿Proporción? Es una proporción, Ah, ya. 50%. ¿Ya? Si sumamos, ¿no es cierto?, las propensiones marginales tanto a consumir como a ahorrar, ¿ya? Hay personas que pueden tener una propensión marginal de ahorro igual a 0 y todos sus ingresos los destinan al consumo. ¿Ya? En ese caso, la propensión marginal de consumo es 0,9 o muy cercano a 1. ¿Ya? Pero hay otras personas que tienen una propensión marginal a consumir más alta y por lo tanto no caen en el ahorro, sino que caen en el desahorro, y para poder sobrellevar su situación tienen que recurrir necesariamente a operaciones de carácter crediticio. ¿Ya? Ahora, cuando tienen que incurrir en situaciones de carácter crediticio, entonces se acercan al sistema bancario y en el sistema bancario encuentran que el dinero tiene un costo del 2,25% de interés a lo menos durante 30 días. Para esa persona. Para esa persona, para esa empresa, para alguna institución, para quien sea. Esta es la tasa sugerida por el Banco Central de Chile. Ahora, los bancos comerciales pueden cobrar tasas un poco más altas que esta a propósito de que ellos cobran seguro y además de cobrar seguro tienen gastos de administración que obviamente los cargan a las operaciones crediticias. En el caso del sector empresarial, el sector empresarial también toma decisiones similares, ¿ya? Pero normalmente la propensión marginal a invertir, por ejemplo, en este minuto en Chile, la propensión marginal a invertir por parte del sector empresarial está en la baja, ¿ya? O sea, las inversiones que se llevan a cabo son muy reducidas a propósito de que las expectativas juegan un papel relevante en el sector de los empresarios. ¿Ya? Los empresarios normalmente ponen ciertas condiciones para llevar a cabo su... Se me falló el frente. Los empresarios llevan a cabo, ponen sus condiciones para llevar a cabo alguna de estas operaciones de inversión, ya sea porque, por ejemplo, el caso de la empresa Olinga, o lo que hoy día ocurrió, según se informó la noticia, esta empresa que es... Andes Aire. ¿Ah? Andes Aire. No, la que hizo, la que tuvo el problema de la contaminación de las aguas en el sur. ¿Sabes creo que se llama? Bueno, esa empresa hoy día ha informado a través de los medios de comunicación que promete llevar a cabo la inversión del orden de los 154.000 millones de pesos durante los próximos 4 años. ¿Ya? Ahora, lo más probable es que esos 154.000 millones de pesos correspondan, digamos, a un programa de acción compensada que ellos van a llevar a cabo. Programa de acción compensada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el daño que le han producido a la ciudadanía es tan alto que ellos valoran, ya después de hacer algunos estudios preliminares seguramente, en que el perjuicio producido es más o menos de esa. Y eso tiene que ver, pero está directamente relacionado con este tema, con el tema de las fallas que ocurren en el sistema de mercado cuando algunas empresas ocurren en situaciones como las que conocimos todos respecto de SAT. Bueno, así como el factor productivo capital tiene un tratamiento de esta naturaleza, la tierra, que
sería otro factor productivo, también se transa en el mercado. ¿Ya? También hay un mercado de transacciones de bienes raíces, no solo de bienes inmuebles, sino que también de sitios, digamos. ¿Ya? Y eso indudablemente que tiene un tratamiento muy similar, ¿ya? Con la diferencia de que aquí la tierra es como el caso, como el caso de los árboles, digamos, ¿ya? Un árbol cuando nace tiene una situación de estabilidad permanente, ¿ya? O sea, el árbol, ¿no es cierto?, si nació en ese ambiente, lo más probable es que viva 30, 50 o 100 años solamente ahí. ¿Ya? Eso lo diferencia del capital, porque el capital tiene una movilidad muy alta, ¿ya? Al igual que el trabajo. ¿Ya? Esa es la diferencia entre inversiones que son del tipo inmobiliaria respecto a las inversiones de carácter transaccional móvil, digamos, ¿ya? Como sería el caso, por ejemplo, del capital. El capital no así la tierra, creo que lo comentamos en algún momento determinado. El capital, ¿no es cierto?, se mueve en el mundo desde las economías inestables a las economías estables. Esta movilidad puede suponer que las economías estables se encuentran en países como Estados Unidos, Europa, ¿ya? Rusia, y la economía inestable está en América, África, Asia, salvo, ¿no es cierto?, China, Japón. Entonces, ¿cómo se mueve el dinero en el mundo? ¿Cómo se mueven las personas en el mundo? ¿Ya? Se mueven en ese sentido, en esa dirección. ¿Ya? Aquí en Chile ocurrió una cosa distinta, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, el capital en América Latina ha venido a Chile, ¿no? Y también vienen los recursos humanos. Ha llegado aproximadamente 1.250.000 ciudadanos extranjeros que tienen una propensión a moverse, digamos, desde esta zona de América Latina, desde esta zona casi central, ¿ya?, hacia este territorio. Ahora, lo más probable es que en el mediano plazo, en hablar en el largo plazo, lo más probable es que esos sectores económicos, esas personas se devuelvan a sus países de origen. O sea, una parte importante, de acuerdo a los estudios que se están llevando a cabo, sobre 1.250.000 personas que han ingresado al país, 1,5 millones, que es la proyección que se hace a fines de año. Lo más probable es que de eso, de aquí a 4 o 5 años, no quede más allá del 30%. O sea, estamos hablando de 400, 500.000 personas. Lo más probable es que el resto se retorne a sus países de origen. ¿Ya? ¿Por qué sería? ¿Por qué razón? Porque yo no Europa. Bueno, hay varias razones. Una de las razones fundamentalmente es la dificultad que tienen de ellos de incorporarse al mercado. En este caso, al mercado del trabajo. O sea, no tiene sentido, cuando usted pasa por el centro de la ciudad, no tiene sentido ver sobre la calle principal, digamos, un extranjero vendiendo, claro, una mercancía muy barata. Entonces, lo más probable es que ocurra ese fenómeno. Así que para quienes tienen alguna reserva respecto de este tema, considérenlo. O sea,
Estos son temas temporales, o sea, el mundo de aquí al año 2050 lo más probable es que 1/3 de la población mundial sea migrante. ¿Ya? Y ser migrante va a significar indudablemente que una situación, no digo de discriminación, pero va a complicar el desarrollo de la actividad económica productiva. ¿Ya? Bueno, así como existe, ¿no es cierto?, para el caso de los factores capital, tierra, trabajo, tecnología, información, existe un mercado, también lo hay para el mercado de los insumos. Los insumos, ¿no es cierto?, son aquellos productos que se incorporan en el proceso de producción de un bien o un servicio. Por ejemplo, en el caso particular de insumos, en la producción de pan, harina es un insumo relevante, ¿no? ¿Ya? En el caso de una construcción, los insumos más relevantes van a ir siendo el cemento, el hierro. Bueno, ustedes saben mucho mejor que yo, creo que se incorporan a ese proceso, ¿ya? Pero esos son los más relevantes. Después tenemos, ¿no es cierto?, el mercado de productos propiamente tal, es cosa de imaginarse, ¿no es cierto?, un call center, un supermercado, en donde la cantidad de bienes y servicios que existen es impresionante. Se asume que, por ejemplo, un supermercado como el Unimar de Recoba tiene aproximadamente entre 16 a 18.000 productos diferentes, digamos, durante el año, ¿ya? O sea, diferentes en términos de rotación, ¿ya? Mensual. Imagínense 18.000 productos, estamos hablando de un promedio, 18.000 productos promedio mensual significaría que una botella de vino a lo menos, ¿ya?, en el escaparate permanece entre 15 a 18 días aproximadamente. Lo mismo puede ocurrir seguramente con los chocolates. Bueno, son temas de carácter estacional, ¿ya? Y por último tenemos el caso de los servicios, en el que los servicios los servicios más demandados, ¿ya?, corresponden a servicios en el área de seguridad, por ejemplo, en el área de educación, en el área de salud, ¿ya?, en el área de servicios de información o comunicación, ¿ya?, que también tienen obviamente una presencia en el mercado, y no solo eso, sino que además tienen un precio, por supuesto. Respecto a ello también existen curvas de indiferencia o propensiones marginales a consumir, ¿ya? Quizás lo más relevante para el movimiento de la actividad económica es lo que originalmente analizamos, que dice relación con la base monetaria, ¿ya? Imagínense ustedes si no existiera circulante, billetes y moneda en circulación, o en este caso el dinero plástico, la dificultad que tendríamos para poder llevar a cabo las transacciones sería realmente no. O sea, la posibilidad de trueque a esta altura de la vida es absolutamente inconcebible. De ahí entonces la importancia que tiene el mercado. Ahora, el mercado existe, en un sistema de economía de mercado, obviamente, existe en un sistema de economía centralmente planificada y existe en un sistema de economía mixta. En el centralmente planificado tiene alguna dificultad, ¿ya? Por cuanto el mercado propiamente tal, si bien existe la dotación de bienes y servicios, ¿ya?, por los mercados de insumos, de capital, etcétera, etcétera, tienen un organismo de carácter regulador, ¿ya?, que corresponde a una agencia del Estado que supervisa la transacción de bienes y servicios, ¿ya?
Entonces tenemos la presencia del concepto de mercado en la economía de mercado, en la economía mixta y con restricciones en la economía centralmente planificada. Por ejemplo, en el caso de Cuba, en el caso de la Unión Soviética de otra época, ¿ya? Con restricción. En la economía central planificada es con restricción. Es con restricción. ¿Ya? O sea, el concepto que ellos manejan no es distinto a lo que estamos conversando, con la diferencia de que el concepto político que se maneja en los países de corte socialista, pro-comunista, dice en relación con que a cada persona, dice, bueno, la teoría lo dice de esta forma, dice a cada uno de acuerdo a su necesidad. ¿Ya? Sin embargo, en la economía de mercado es a cada uno de acuerdo a su capacidad. O sea, es diferente. ¿Ya? Y aquí hay una combinatoria, ¿ya? En donde a cada uno de acuerdo a su necesidad un poco lo viene a subsidiar el Estado cuando nos entrega, por ejemplo, medicamentos en un centro de salud de manera gratuita. ¿Ya? Ahí se estaría digamos, subsidiando por parte del Estado la presencia de un particular en el mercado del farmacéutico. ¿Ya? Alternativamente, la persona, una vez que recibe la receta, tiene la posibilidad, ¿no es cierto?, de ir y comprar un medicamento de una farmacia de manera voluntaria, para existir. Bueno, sobre el dinero, conversamos un poquito, ¿no es cierto?, en el sentido de que no solo permite las transacciones, sino que además es un poco engorroso, complejo, digamos. A mí me interesa que ustedes conozcan el concepto, lo que hay detrás de esto, más que dominen o manejen, digamos, cómo se produce, cómo se generan estos números. ¿Ya? Ahora, el dinero existe en la economía de mercado, sí, en la economía mixta también. ¿Ya? Y en la economía centralmente planificada también existe el dinero tal, pero también existen unos vales, ¿no es cierto? O unas fichas de uso de bienes o servicios que de alguna forma condicionan la existencia de la fase monetaria. ¿Ya? Por ejemplo, en este minuto entiendo que en Venezuela, se están entregando tarjetas, digamos. Aquí cuando hubo el gobierno de la Unidad Popular en Chile, no existían tarjetas, pero existían, ¿no es cierto?, racionamiento de bienes, ¿ya? Y en algunos sectores de Santiago, fundamentalmente, o en ciudades grandes, digamos, había tarjetas para consumo, alimentación, para proveerse de alimentos, ¿ya? O sea, la presencia del dinero en ese caso, ¿no es cierto?, o sea, es difícil que usted encuentre, por ejemplo, en el mercado del dinero, que usted encuentre la transacción de bienes como, por ejemplo, la compra-venta de moneda extranjera. ¿Ya? No existe compra-venta en Cuba, ¿ya? Salvo en la dinero. Bien, el tema de los precios. ¿Ya? Bueno, los precios se determinan de acuerdo a la ley de la oferta y la demanda, y respecto de los mismos va a existir siempre un precio y una cantidad tanto demandada como una cantidad ofrecida. ¿Ya? En cada uno de los sistemas económicos siempre va a existir el precio, con la diferencia de que en la economía de mercado como en la economía mixta, los precios se fijan por el mercado, y en la economía centralmente verificada los precios se fijan por lista, hay nómina. Entonces, para la farmacia o para los cigarrillos, usted llega, ¿no es cierto?, sale un precio a la semana, ¿ya?
y dice los precios de, ya si no me acuerdo, porque yo lo fumo hace como 30 años, ¿ya? Tiene que vivir con todo eso en la iglesia. Entonces dice el precio del, voy a hablar de tu tiempo, un cigarrillo que se llama Lifestyle, ya el año valía, por decir, 1.000 pesos, ¿ya? O un Marlboro valía, no sé, por 1.500. Y un cigarro de mala calidad, un Hilton de esa. Un derby. ¿Ah? Un derby. Un Derby, un Premier, ¿ya? Valían, no sé, 300 pesos. ¿Ya? Pero el precio de esos artículos estaba fijado por ley. O sea, en la semana salía la nómina y decía ya los precios de los cigarrillos para esta semana son. Profesor, una duda. ¿Ejemplos actuales de economía mixta son los países nórdicos de Europa, por ejemplo? ¿O cuál es qué ejemplo de economía mixta? O sea, la economía mixta se caracteriza porque existen, ¿no es cierto?, empresas, Estatales. tanto del Estado como de la iniciativa privada. En ese sentido, ¿qué sería mixta? Ah, En ese sentido, tendríamos una economía mixta. Sí. claro, pero una economía muy cercana a una economía del mercado netamente, porque tanto lo que se ha minimizado el sector empresarial que fue del Estado en otra época existían, a ver, en Chile había unas 280 empresas del Estado. Todas las empresas de agua potable en el país eran estatales. Sí, es que eso es porque últimamente se ha tenido como a polarizar. Por eso, ¿quedan alguna economía mixta en el mundo? Hay muchas economías mixtas. O sea, si Naciones Unidas reconoce a 200 países del mundo, ¿ya? Naciones Unidas dice que son aproximadamente 200 países, ¿ya?, que están suscritos. De estos 200 países, aproximadamente 140 países son economía de mercado. ¿Ya? 10 países son economías centralmente planificadas y 50 países son economías mixtas. Prácticamente todas las economías mixtas se encuentran en América Latina o en los países que están en la zona baja del Ecuador. ¿Ya? Los demás son todas economías mixtas. Vamos al tema de la demanda. ¿Puedo borrar? Materias primas. Para la manufactura. ¿Para qué? Para la manufactura. Bueno, existe lo que se conoce como la ley de la oferta y la demanda, ¿ya? Y la ley de oferta y la demanda dice que cuando aumenta el precio, disminuye la cantidad. Y que cuando disminuye el precio, aumenta la cantidad demandada. ¿Ya? Si nos encontramos en ese punto, si este fuera el punto de equilibrio, ¿ya?, cuando aumenta el precio, si este es precio y esta es cantidad, cuando aumenta el nivel de precio, baja la cantidad, por lo tanto vamos a estar en un punto T', y cuando baja el precio, aumenta la cantidad, por lo tanto vamos a estar en ese punto. Esta sería la cantidad sub 0,
la cantidad prima y la cantidad saldo. Cantidad se refiere a cantidad de bienes. La cantidad se refiere a cantidad de bienes. Cantidad de bienes y servicios. O sea, la demanda. Equivale ya sea para productos, servicios, insumos, todo que todo habíamos que conversamos hace un momento. Por lo mismo entonces vamos a decir de que la demanda tiene una pendiente negativa. Porque en la medida, o sea, la relación que se establece entre ellos es una relación inversa. Y las relaciones inversas tienen esta pendiente, ¿no? De ese orden. Puede ser de que no necesariamente sea una curva, puede ser una línea recta. En fin. Bueno, ese es el caso de la demanda. En el caso de la oferta, así teóricamente nos comportamos todas las familias, ¿no es cierto? Todas las personas, ¿ya? Algunas instituciones. ¿Ya? Pero en el caso de la oferta no están presentes las familias, sino que están presentes las empresas. ¿Ya? Algunas personas con iniciativa empresarial, o pequeños pymes, como llaman, pequeños o medianos empresarios, y algunas instituciones, ¿ya? Que siendo del Estado, cobran por su servicio. Por ejemplo, usted va y compra un certificado de antecedente. Bueno, si lo pide por internet entiendo que es costo cero, pero si va y por la ventanilla usted compra, o sea, pide un certificado de antecedentes, eso vale, no sé, 1.000 pesos. No sé qué más. ¿Ya? Entonces aquí tendría que lograr considerar las instituciones. En el caso de la oferta, ¿cuál es la conducta de un oferente? Si aquí tenemos el precio y aquí tenemos la cantidad, ¿ya? Y ahí estamos en una situación de equilibrio, en donde tenemos un precio cero, este es el precio, este es el precio 1 y este es el precio 2. Si tenemos un precio cero, ¿verdad? ¿Cómo se comporta la empresa? La empresa dice de que si aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. O sea, del peso 0 Q sub 0, subimos a un peso 1 Q sub 1. ¿Ya? O sea, de una DKE nos vamos a una de prima. ¿Ya? Y dice que cuando baja el precio, vamos a un P2, el oferente ofrece una menor cantidad. Seguimos con P2. Visto así, entonces, la curva de oferta tiene pendiente positiva. Tiene una pendiente positiva. O sea, la conducta de la empresa es que si aumenta el precio, aumenta la cantidad ofrecida. Si disminuye el precio, disminuye la cantidad ofrecida. En este caso, estamos hablando de la cantidad demandada. ¿Ya? O sea, las conductas son estas. Ahora, si superponemos uno respecto del otro, llegamos a una tabla que nos va, o sea, llegamos a una gráfica que nos va a dar Una parábola. una curva de oferta y una curva de demanda. Esta sería la curva de oferta, esta sería la curva de oferta y esta sería la curva de demanda. En donde va a haber en un minuto determinado un encuentro entre precio y cantidad.
hay un acuerdo entonces, un precio cero y una cantidad cero para un equilibrio. ¿Ya? Así se va a determinar el precio tanto en las economías de mercado, o sea, así se va a determinar el precio en una situación de demanda o oferta en una economía de mercado como en una economía mixta. ¿Ya? En el caso de las economías centralmente planificadas, esta relación la fija el organismo regulador, ¿ya? Un organismo central, que dice cuánto es lo que se ofrece respecto de un bien, se define la cuota de producción y de comercialización y cuánto es lo que va a tener como opción para demandarlos, para consumir los consumidores. ¿Ya? Bueno, de la relación entre la oferta y la demanda llegamos, ¿no es cierto?, a una situación de equilibrio, en donde vamos a tener equilibrio de mercado, tanto en las economías mixtas como en las economías de mercado. La economía planificada, ya les decía, la oferta y la demanda la determina un organismo central, ¿ya? Y el equilibrio lo determina el Estado. ¿Ya? O el organismo regulador que exista. ¿Ya? Oferta y demanda, ¿qué? Profesor, una pregunta. Sí. Si en la economía centralmente planificada es el Estado unilateralmente fija ¿La cuota de producción? eso, el punto, y no, Se determina el P y el Q. exacto, si ellos llegaran a equivocar en la determinación, entonces causaría grandes estragos económicos para su propia economía. Claro. En el caso, por ejemplo, podríamos dejarse pasar en el caso de China, está creciendo al 5 y al 7%. Sí. ¿Será que tienen una ecuación centralmente planificada económica? Claro, yo vamos a ver a continuación de Dice que lo lo que tiene. ver lo que vamos a ver las fallas porque que lo tienen, define las limitaciones y las fallas que tienen los dos sistemas. Digamos. Ahí El nos Estado. vamos a dar cuenta de que en algunos casos existe No, por Estado, donde no hay exceso del de oferta Estado. o exceso de demanda. Porque centralmente planificado se refiere a que Claro. un órgano central es el que define todo, en este caso el Estado. Oferta y demanda, sí, la pregunta. la oferta y la demanda, claro. ¿Bien? La oferta y la demanda, ¿quién la definía? Esa era la El pregunta. centralmente planificado también el Estado o cualquier ente regulador. Claro, La oferta y la demanda y demanda. la oferta la define el Estado. ¿Ya? O sea, la demanda se define por el principio, ¿no es cierto?, de política que dice a cada uno de acuerdo a su necesidad. ¿Ya? Que era, digamos, el bastión del pensamiento político, por ejemplo, en el caso de la Unión Soviética, o sigue siendo hoy día, por ejemplo, en el caso de Cuba. Ya, Venezuela también postula a esa posibilidad en la nueva constitución que ellos tienen. ¿Ya? Ya hay países como, por ejemplo, hay países como bueno, al principio China era una economía centralmente planificada. Pero todavía está en transición. Po. Claro, ahí no hay una expresión de carácter Total. democrática total. Digamos. Vamos a estar en transición todavía entre centralmente y O sea, ellos se dieron cuenta. de mercado. Ellos se dieron cuenta de que necesitaban el mercado. Porque hay un elemento que vamos a estudiar a continuación que tiene que ver con las fallas, digamos. ¿Ya? Una de las grandes fallas que existe en el sistema económico del mercado es que no se genera necesariamente un proceso de acumulación y concentración, o al revés, el proceso de acumulación y concentración se reduce en un segmento muy pequeño.
Entonces, creo que alguna vez lo mencionamos en una sesión anterior, alguien ha dicho de que el 1% tiene lo que necesita el 99% de la población. Entonces, ese proceso de acumulación y concentración de ese capital afecta necesariamente el desarrollo de los sistemas económicos. ¿Ya? Veamos el tema de la asignación de recursos. ¿Ya? En el caso de la asignación de recursos, ¿ya? A ver, tenemos los recursos, ¿no es cierto? Capital, tierra, trabajo, tecnología e información. ¿Cómo se asignan los recursos en una economía de mercado? ¿Ya? Tecnología, Información. información. Capital, tierra, trabajo, tecnología e información. ¿Cómo se asigna, por ejemplo, entonces el capital en una economía de libre mercado? ¿Ya? La asignación de recursos corre por cuenta del mercado. ¿Ya? Estamos hablando de la economía de mercado. El mercado es el que asigna los recursos per se. O sea, nadie en una economía de mercado va a decir que hay transacciones de bienes, ¿ya? En este caso, por ejemplo, de bienes de carácter tecnológico, transacciones en materia de carácter inmobiliario, ¿ya? Nadie va a hacer una asignación distinta a la asignación que el mercado puede llevar a cabo. Sin embargo, en una economía centralmente planificada, ¿ya? Cada uno de estos elementos va a ser fijado por el organismo estatal, ¿ya? Y el manejo de la información también es un manejo de carácter central, ¿ya? Se dice, por ejemplo, de que en países en otra época, como en la Unión Soviética, no se sabía lo que estaba ocurriendo en el resto del mundo, salvo lo que ocurría dentro de sus propios territorios, ¿ya? O sea, no había ninguna posibilidad de comunicación vía satélite o por algún sistema Morse o por algún otro sistema que fuera relevante para generar información en periódicos que no necesariamente fueran la voz del gobierno, en este caso de la Unión de República Socialista Soviética, ¿ya? Hoy día mismo en Cuba es difícil también el tema de las comunicaciones. La verdad es que políticamente no tengo ninguna preferencia desde el punto de vista personal, solamente se lo quiero exponer. No quiero que ustedes se fueran una imagen equivocada respecto a esta diferencia que se hace, o que hago yo en este caso, respecto de Cuba, o respecto de la Unión Soviética o China incluso también. O sea, cada país toma las decisiones que tiene pertinentes. En las economías mixtas, bueno, ahí siempre va a haber una combinatoria en la asignación de los recursos, ¿ya? Para los efectos de poder llevar a cabo, ¿ya?, entre mercado y Estado un acuerdo, ¿ya?, de participación en el que finalmente van a ser los acuerdos entre particulares, ¿ya?, o los acuerdos entre el Estado y particulares los que determinan la asignación de los recursos, de estos recursos que son recursos obviamente escasos. ¿Ya? Veamos el funcionamiento. ¿Ya? La fase del funcionamiento.
El funcionamiento es tan sencillo como lo siguiente. Existe, ¿no es cierto?, la familia, las empresas, un mercado de factores y un mercado de productos. ¿Ya? Ellos se encuentran en un lugar en donde llevan a cabo las transacciones de bienes y servicios. ¿Ya? Y eso es válido no solo en la economía de mercado, sino que también es válido en la economía mixta. En el caso de la economía centralmente planificada, este funcionamiento, si bien existe teóricamente, de esta misma forma está dirigido, ¿no es cierto?, por el Estado o el organismo central de planificación. Un organismo central de planificación. En este caso sería acá, y aquí la asignación es acá. Profesor, arriba dice mercado de factores. Sí. Aquí el mercado de factores y aquí el mercado de Producto. Bien, veamos el caso de las limitaciones. Después de ¿cómo se llama?, de lo que hemos expuesto, ¿cuáles se imaginan ustedes que podrían ser, no sé si alguien tiene una opinión, alguna limitación? ¿Qué conocimiento tienen ustedes respecto a las claras limitaciones de la economía centralmente planificada versus las economías mixtas o las economías del mercado propiamente tal? ¿Cuáles podrían ser algunas de las limitaciones que podrían? Una guerra. ¿Ah? Una guerra. El precio. O sea, El precio. de la economía central centralmente planificada, en el plano económico. El precio. No, sí, claro. ¿Qué limitaciones les van viendo ustedes? Me gustaría que lo fuéramos viendo. ¿Qué limitaciones están viendo ustedes hasta ahí